Eh, bueno, nosotros somos el equipo que va a presentar la anatomía patológica del sistema nervioso. El equipo está conformado por López Jacqueline, Torres Castro Alexa Fernanda, Pérez del Valle Carlos David y yo, Gallegos Reyes Ajari Yaret. Vamos a abordar lo que van a ser malformaciones congénitas, enfermedades vasculares, infecciosas, degenerativas y desmielinizantes y neoplasias primarias. Vamos a iniciar con las malformaciones congénitas. Para empezar, pues vamos a definir lo que es una malformación congénita. Una malformación congénita van a ser defectos estructurales o anomalías que están presentes en los pacientes desde el nacimiento. Si bien se conocen en algunos casos, por ejemplo, en ciertos síndromes genéticos que son congénitos, se ha identificado la anomalía cromosómica, una mutación, aunque a veces se conocen estas especificaciones, no tenemos hoy día una definición o algo que nos indique específicamente qué es lo que nos va a causar esta anomalía, aunque en algunas situaciones se pueden encontrar qué es lo que está defectuoso, no podemos aislar totalmente una única causa. Sin embargo, sí tenemos ciertos factores de riesgo, específicamente en las malformaciones congénitas, como en muchas otras patologías congénitas, un factor de riesgo muy importante, pues es la genética. En ciertas situaciones hay el reconocimiento de cierto gen o de cierto cromosoma que está afectado. En otras situaciones no tenemos tanto esa información, pero sí sabemos que a lo mejor el antecedente de antecedentes heredofamiliares del paciente de esta anomalía genética, pues va a darnos un estimado de la probabilidad de que nuestro paciente también presente esta situación. Eh, en las malformaciones congénitas es un poco más complejo, no tenemos realmente algo genético bien establecido en las que vamos a abordar en esta exposición. Y se menciona que pues actualmente se investiga secuenciando el exoma y el genoma para tratar de aislar alguna causa específica. Y de los que sí se tiene un poco más estudiado y una asociación más clara es la exposición a compuestos tóxicos y los agentes infecciosos. En cuanto a los compuestos tóxicos, pueden ser sustancias desde ciertos medicamentos, como hemos escuchado mucho que ya no se utiliza, pero en algún momento se utilizaba, la talidomida, eh, o otras situaciones, otras sustancias que están más a la mano y que son más comunes que se consuman en la población. Específicamente, pues si las consumen las embarazadas, hay esta fuerte asociación, como lo es el tabaquismo y el alcoholismo durante el embarazo. Y de agentes infecciosos, pues también se conocen que cuando la madre cursa por una infección de ciertos microorganismos durante el embarazo, pues se asocian a ciertas malformaciones que podemos encontrar. Por ejemplo, podemos eh, encontrar cuando la madre cursa con una sífilis, la sífilis congénita, las malformaciones que se asocian a una rubiola o a una toxoplasmosis, por ejemplo. Entonces, aunque se desconoce la patogenia y la etiología de las malformaciones congénitas, bien podemos aislar ciertos factores de riesgos que muestran una asociación a que estos se presenten. La primera que vamos a abordar va a ser la anencefalia. La anencefalia, como varias que vamos a ver en esta exposición, se agrupan en una clasificación o en grupo de malformaciones que se les denomina defectos del tubo neural. Específicamente en la anencefalia hay un defecto, hay una apertura a nivel del cráneo y de la piel. Esta apertura, pues sí, este defecto que tenemos es a nivel del tubo neural y puede ser porque el tubo neural no cerró o bien porque una vez que ya estaba cerrado hubo una reapertura. Esta es una malformación que es incompatible con la vida. De los nacidos vivos se reporta que mueren en las primeras horas, los que nacen vivos en las primeras horas o me parece que lo más que hay reportado son un par de días. Más allá, pues no es posible continuar con la vida. Los defectos del tubo neural son de las malformaciones más frecuentes. Como les mencioné, un fracaso en el cierre o una reapertura y pues básicamente esta exposición del tejido nos va a condicionar especialmente tejido neural, meninges y también el hueso.
En cuanto a la epidemiología, pues tiene una prevalencia mundial de 5 casos por cada 10.000 nacidos. Y en cuanto a las regiones, varía, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá tenemos una prevalencia de 2 casos por cada 10.000 nacidos. Sin embargo, se menciona que en países como en India o en países africanos, los casos van hasta 15 o 20 casos por cada 10.000 nacidos, que más adelante vamos a hablar un poco de por qué puede ser que se presente esta diferencia en las prevalencias. Recordando un poco, y es relevante porque, como les mencioné, varias de las malformaciones congénitas que vamos a ver en esta exposición se clasifican dentro de los defectos del cierre del tubo neural. Entonces, pues sabemos que el tubo neural deriva de la capa del ectodermo, se empieza a desarrollar aproximadamente a la tercera semana de gestación y pues inicialmente consiste en un engrosamiento de una región de esta capa del ectodermo. Posteriormente se forman unos bordes laterales que se denominan pliegues neurales y después estos pliegues empiezan a cerrar el tubo neural, pues es como su nombre lo dice, es un tubo, y empieza a tener un cierre tanto de la región del polo rostral como del polo caudal. Y en cuanto a los neuroporos, pues son justamente como estas salidas que quedan de un lado y del otro. Se menciona que el neuroporo rostral cierra aproximadamente en el día 25 y el caudal 2 días después, es decir, en el día 27. En el caso de, pues, la anencefalia, tenemos defectos en el cierre del tubo neural entre el día 25 al 27 y queda lo que es la región del prosencéfalo y del tallo cerebral expuestos. Se menciona que se denomina una secuencia acrania exencefalia anencefalia. Eh, Como resultado de esto, pues tenemos la ausencia prácticamente del cráneo, de las meninges y de ciertos músculos, de donde queda este defecto abierto, y nos da lo que se denomina exencefalia, que es que tengamos pues justamente esta parte del tejido del cerebro fetal queda expuesta al líquido amniótico, y que esta parte de tejido quede expuesta al líquido amniótico, pues nos condiciona a que sea una destrucción o una degeneración de este tejido. En cuanto a la presentación clínica, pues como les mencioné, realmente los pacientes pues no viven mucho y tienen, pues se menciona que la afección es a nivel del prosencéfalo y la parte superior del tallo cerebral y se puede observar como una masa hemorrágica fibrótica que no tiene una función. En cuanto a la función neurológica que presentan estos pacientes al nacimiento, hay función del tallo, hay respuesta de succión y arcadas. Sin embargo, la respiración es espontánea y el paciente realmente pues está permanentemente inconsciente. Se menciona que hay ausencia del hipotálamo y una ausencia o prácticamente una formación muy deficiente de la hipófisis, lo que condiciona que el paciente también nace con una hipoplasia suprarrenal. Y hay ausencia ya sea total o de porciones del hueso frontal, del hueso parietal y del hueso occipital, lo que básicamente nos da que hay una ausencia de bóveda craneal. Y se menciona, más adelante lo vamos a ver en cuanto al diagnóstico, que pues vemos unos ojos prominentes, unos ojos que saltan y pareciera que el paciente no tiene cuello en los estudios de imagen o ya al momento del nacimiento. Y pues en cuanto a otras estructuras como lo son el cerebelo, el resto del tallo cerebral, los nervios ópticos y la médula espinal se encuentran formados anómalamente. Como les mencionaba, pues realmente no hay un tratamiento ni algo que pueda mejorar el pronóstico. Los bebés que nacen con esta malformación mueren. En el caso del manejo, pues realmente cuando lo detectamos antes del nacimiento, la mayoría de los embarazos se interrumpen siempre y cuando, pues por cuestiones legales, nos encontremos dentro de la ventana donde todavía es legalmente interrumpir el embarazo. Sin embargo, si nos encontramos ya fuera de esta ventana, pues ya se desespera a término y el paciente, pues sabemos que no va a vivir. Se menciona medidas de comodidad y apoyo a la familia y en cuanto a la donación de órganos puede ser una posibilidad, sin embargo, no podemos aislar la malformación en el sistema nervioso, nos va a condicionar a, como por ejemplo en el caso de la hipófisis, que hay una ausencia prácticamente de la hipófisis, nos condiciona a que haya una hipoplasia suprarrenal. Entonces, así muchos otros órganos pues se ven afectados, entonces realmente
La donación de órganos es poco viable porque muchos pueden ser, pues, no funcionales para una donación. En cuanto al diagnóstico prenatal, pues, básicamente es la ecografía. En una vista coronal de la cabeza fetal podemos observar, la ausencia del cerebro y de la bóveda del cráneo, a partir de donde encontramos, las órbitas. Es muy evidente, en el segundo y tercer trimestre, y también se menciona que además de estos hallazgos que son, muy evidentes, podemos encontrar hasta en el 50% de los pacientes que hay polidrapnios porque hay una deglución deficiente. Entonces, pues, ahí en las imágenes, de la derecha vemos justamente los ojos que les mencionaba. En la imagen de arriba, de las de arriba, la última, pues, vemos justamente de perfil cómo prácticamente a partir del nivel de las órbitas vemos una ausencia de la bóveda craneal. En cuanto a la prevención, pues como les mencioné, no se aísla una causa específica, sin embargo, de las que más se tiene estudiada es justamente la deficiencia de ácido fólico. La prevención que realmente se menciona, pues es para el caso de del defecto del tubo neural, pues es la suplementación con ácido fólico, que incluso se menciona idealmente debería hacerse antes de que la mujer quede embarazada. Y otros factores de riesgo que, pues, se pueden, identificar no solo en los efectos del tubo neural, sino en general para el cuidado, pues, de un embarazo, pues, en general comorbilidades maternas. Específicamente, en el caso de la anencefalia, menciona la diabetes mellitus, que esté mal controlada o que la madre sufra algún episodio por alguna otra patología de una fiebre muy alta y, pues, realmente solo mencionan como prevención, pues, justo controlar las comorbilidades y más específicamente la suplementación con ácido fólico. Y continuamos con el meningoencefalocele. Este también es un defecto del tubo neural. Em, Vamos a ver más adelante justamente estos términos de meningocele, mielomeningocele. El meningoencefalocele básicamente es una combinación de 2 defectos del tubo neural. El meningocele va a ser, más adelante lo vamos a ver, pero una protrusión de las meninges, y el encefalocele protrusión de tejido cerebral. Entonces, en este caso, en el meningoencefalocele vamos a tener ambas, una protrusión de meninges y de tejido cerebral que protruyen, pues, a través justamente de una apertura, anómala, ¿no? Porque no cerró justamente el tubo neural, tienen la misma base que, o sea, estos defectos del tubo neural tienen, pues, la misma base. Em, Esta es más, común que se presente en la región posterior o, como segunda localización más común en la región frontal. En cuanto a la incidencia, pues, se menciona que, de 1 a 5 casos por cada 10,000 nacidos, y como ya habíamos visto también en la anencefalia, hay mayor prevalencia en áreas, bueno, aquí menciona de Asia y de África. Probablemente asociado justamente a esta suplementación de ácido fólico, si realmente se hace o no en las mujeres embarazadas. Factores de riesgo, de igual forma, comorbilidades, maternas, en este caso menciona la diabetes, la obesidad y la edad materna avanzada. Clínicamente, bueno, les pongo la imagen, es muy evidente, vemos la protuberancia y podemos encontrar, dependiendo de cada paciente, retraso del desarrollo, déficit motor, convulsiones, discapacidades cognitivas y algo que sí se presenta en la gran mayoría de los pacientes es la hidrocefalia. En cuanto al diagnóstico por ecografía, pues vemos la herniación del tejido y por qué región está protruyendo. Sin embargo, pues el pronóstico es muy diferente a la anencefalia. En este el tratamiento quirúrgico es posible, se puede cerrar ese defecto y se hace con el objetivo, pues, de reducir el riesgo de infecciones y de preservar, la función cerebral. Continuamos con la siringomielia. Esta es una malformación donde hay una formación de una cavidad que se denomina siringe dentro de la médula espinal. Realmente, inicialmente pueden no generar una clínica, puede ser asintomática, sin embargo, esta siringe continúa creciendo, tiene un crecimiento muy lento, y en el momento en el que ya hay un tamaño suficiente y empieza a comprimir las estructuras adyacentes, es cuando nos empieza a causar problemas. En cuanto a la epidemiología, se menciona de 1 a 5 casos por cada 10,000 nacidos, prevalencia de 1 en 100,000,
Y vamos a ver que más adelante hay una clasificación entre primaria y secundaria. No necesariamente se trata de una malformación congénita siempre, o sí puede ser congénita, sin embargo, es raro que se encuentre aislada. Normalmente está asociada a otra patología. Eh, y de las más presentes o de donde más se asocia es justamente las malformaciones de Arnold-Chiari, que las vamos a ver más adelante. En cuanto a factores de riesgo, pues justamente puede ser tener estas malformaciones de Arnold-Chiari u otros síndromes como el síndrome de Ehlers-Danlos, o también puede ser secundaria a tumores, lesiones o traumatismos a nivel de la médula espinal. En cuanto a la clasificación que les mencionaba, pues tenemos primaria, secundaria. En la primaria ocurre sin una causa evidente y pues normalmente pues son alteraciones en el periodo embrionario. Y secundaria se puede desarrollar pues por otras enfermedades o por otra situación que no necesariamente tiene que ser congénita, como ya mencionamos. Por ejemplo, traumatismos medulares, pues pueden no ser congénito, o tumores espinales puede o no puede ser congénito, las malformaciones de Arnold-Chiari sí son congénitas, o puede presentarse también por anomalías vasculares que probablemente sí son más asociadas a algo congénito. En cuanto a la clínica, como les mencioné, son asintomáticos hasta que alcanzan un tamaño suficiente que genera compresión a las estructuras adyacentes y por lo cual los principales síntomas pues son justamente a nivel neurológico. Presentan dolor crónico, principalmente a nivel de la espalda, pero también pueden presentarlo en cuello y hombros, pérdida de la sensibilidad tanto para el dolor, la temperatura y la vibración, principalmente a nivel de las extremidades, debilidad muscular, alteraciones en la marcha, algunos pacientes presentan escoliosis y disfunción autonómica. En cuanto al diagnóstico, básicamente aparte de la clínica, pues con los estudios de imagen podemos con la resonancia magnética visualizar esta cavidad, el siringe que les mencionaba, evaluar qué tan extenso está. Con un ATAC podemos evaluar justamente esta compresión que genera hacia las estructuras adyacentes. En cuanto a la radiografía, únicamente nos sería útil para evaluar si hay una presencia de escoliosis secundaria a esta siringe que nos está comprimiendo. Y también se menciona la electromiografía para evaluar la función de los nervios y de los músculos que puede tener pues resultados anormales justamente por esta compresión que genera la cavidad que se forma. En cuanto al tratamiento, va a depender en qué tan sintomático esté nuestro paciente. En el caso de síntomas que son leves o que la cavidad es muy pequeña, se puede hacer una observación periódica con estudios de imagen, ir monitoreando y si ya en algún momento el paciente requiere la cirugía, ya sea por clínica o porque detectamos que está afectando estructuras adyacentes, se puede hacer un drenaje del quiste para reducir la presión o una descompresión quirúrgica que tienen el mismo objetivo, aliviar la presión sobre la médula espinal, corrección de la escoliosis en caso de que el paciente lo presente y analgesia del dolor, que es el principal síntoma que mencionábamos que presentan estos pacientes. Y posteriormente, pues van a requerir una rehabilitación. Y por último, vamos a ver bueno, no por último, pero ya de las últimas van a ser las malformaciones de Arnold-Chiari. Estas van a ser un grupo de anomalías anatómicas que van a afectar el cerebelo, el tallo cerebral y la unión cráneo-cervical. Vamos a ver que hay tres tipos, pero la tipo 1 es la que se va a presentar más comúnmente. En cuanto a las definiciones, pues en el tipo 1 el tejido cerebral se va a encontrar desplazado, perdón, cerebral no, del cerebelo desplazado debajo del foramen magno. En el tipo 2 va a haber un desplazamiento abajo del vérmix cerebeloso, va a haber una malformación del tallo cerebral que específicamente se menciona como un mesencéfalo picudo y mielomeningocele, que vamos a verlo también aparte, pero ya habíamos dicho que mielomeningocele básicamente es que protruyan tanto meninges como médula espinal. Y en la malformación de Arnold-Chiari tipo 3 vemos una fosa posterior pequeña, encefalocele occipital o cervical alto, hay desplazamiento de las estructuras en el encefalocele y hay un desplazamiento inferior del tallo hacia el canal espinal. Como ven, pues básicamente o sea, de tipo 1 a tipo 3, pues va
siendo más evidente o más compleja la malformación. Y bueno, aquí les puse unas imágenes. La tipo 1 es una resonancia magnética en secuencia T1, donde vemos justamente el tejido cerebeloso desplazado por debajo del foramen magno. En la imagen de la tipo 2 es una resonancia magnética fetal. Vemos en la imagen del lado izquierdo señalado con una flecha amarilla arriba y abajo el mielomeningocele a nivel lumbar. Y vemos también el desplazamiento del tejido cerebeloso debajo del foramen magno y un cuarto ventrículo pequeño y un pico tectal. Y en cuanto a la tipo 3, pues es igual una resonancia magnética. En secuencia T2 vemos el encefalocele occipital y el efecto pues que involucra justamente el occipital por donde está protruyendo el tejido cerebral y el foramen magno con herniación del cerebelo. En cuanto a la clínica, se menciona que el tipo 1 generalmente es asintomático, aunque puede no ser asintomático y presentar varios síntomas, como puede ser tos, cefalea, la siringomielia, que es lo que habíamos visto antes de esta patología, que justamente lo más frecuente que encontremos siringomielia es que esté asociado a una malformación de Alnor-Chiari, disfunción cerebral, síntomas del tallo, disfunción orofaringeas, neuropatías, hidrocefalia, mielopatía y como habíamos mencionado, justamente la siringomielia nos puede provocar que el paciente tenga una escoliosis. Y en cuanto a la tipo 2, un poco más característico de síntomas mencionan disfagia, debilidad de las extremidades superiores, estridores y episodios de apnea y de aspiración. En cuanto al tratamiento, en el caso de los asintomáticos, al igual que en la siringomielia, cuando no tiene síntomas, podemos hacer una observación con resonancia magnética e ir monitoreando al paciente. En los pacientes que tienen pocos síntomas, está indicada una resonancia de toda la columna y si observamos una obstrucción, pues una obstrucción a nivel del flujo del líquido cefalorraquídeo, está indicada la cirugía. Si no hay ninguna anomalía o no encontramos la siringe, que es justamente la cavidad que se puede formar, lo mantenemos en vigilancia. En el caso de los que tienen tipo 1, pero ya tienen síntomas, hay que hacer igual el estudio para evaluar si se hace o no la cirugía. Y en el caso de tipo 2 y del tipo 3, sí está indicado ya de primera línea hacer la intervención quirúrgica para corregir las anomalías. Y continuamos con la espina bífida. La espina bífida también son defectos del cierre del tubo neural. Son a nivel de la columna vertebral y exponen médula espinal o estructuras nerviosas o las meninges. Vamos a ver ahorita como cada tipo. Espina bífida es como un término más general que abarca diferentes tipos, por así decirlo. Afecta a uno por cada 100.000 nacidos en países desarrollados, predomina en mujeres con una relación 3:2 y pues se menciona que ha disminuido por la implementación del ácido fólico. Como ya mencionamos, es de los factores de riesgo específicamente en los defectos del tubo neural que se tienen más asociados a que los pacientes lo presenten. En cuanto a factores de riesgo, pues se menciona la deficiencia de ácido fólico, pero muchas otras, entre estas, justamente, como les mencionaba, las comorbilidades como la obesidad, la diabetes, la edad materna avanzada, que pues sabemos que no solo para defectos del tubo neural, en general para otras patologías es un factor de riesgo, la predisposición genética y exposición a tóxicos, como habíamos dicho, medicamentos como los anticonvulsivos, sin embargo, también pueden ser agentes infecciosos, infecciones virales y otros más comunes o más accesibles, alcoholismo y tabaquismo. Como hemos visto, justamente la suplementación se recomienda de ácido fólico incluso desde antes del embarazo y menciona que en el caso de las embarazadas deben de recibir un aporte de 400 microgramos de ácido fólico. Y bueno, en cuanto a los tipos, tenemos como del más leve al más grave, inicialmente pues la espina bífida oculta. Esta es la forma más leve, donde solamente tenemos una afección en donde, bueno, básicamente la espina bífida es que hay una porción en donde las vértebras
no se formaron. Entonces, la médula espinal, pues, queda expuesta. En el caso de la espina bífida oculta, las meninges quedan cubiertas por la piel, no vemos, la protrusión de estas meninges, hacia visiblemente sobre porque la piel todavía las retiene, y si no protruyen meninges, pues mucho menos médula espinal. Lo que sí es característico en estos pacientes es que justamente en esta área donde está el defecto tienen, una masa de pelo. Y luego después continuamos con el meningocele. En esta ya hay una protrusión de los meninges, de las meninges, sin embargo, no tenemos, la médula espinal expuesta, la médula espinal se mantiene dentro de, el canal medular. Y lo que sí podemos encontrar en estos pacientes son, pues, una dificultades neurológicas leves. En cuanto al mielomeningocele, ya es una, protrusión de meninges y de médula espinal. Ya es más grave, ya encontramos, daño neurológico y ya, se puede asociar a parálisis, problemas del control de la vejiga, hidrocefalia, dificultad cognitiva, y en el caso del meningocele sí es una urgencia que se opere y que se corrija justamente esta protrusión de tejido. Y bueno, menciona, también la cística, sin embargo, la cística la maneja como un, sinónimo, digamos, de o sea, cística te la divide como que puede ser protrusión de meninges o protrusión de meninges y o médula espinal, o sea, mielomeningocele o meningocele. Entonces, la menciona aparte, pero podríamos decir que abarca realmente tanto el mielomeningocele como el meningocele. Menciona, pues, justamente afección motora, discapacidad motora, en el caso del mielomeningocele, que son como las más graves. En cuanto al diagnóstico, pues, se puede hacer prenatal por ultrasonido, se puede analizar también los niveles de alfa-fetoproteína que nos van a indicar riesgo de que el producto venga con un defecto del cierre del tubo neural, a través de amniocentesis y, ya postnatal, la resonancia magnética y obviamente, como ya vimos, la exploración física, porque vemos la protrusión o vemos la masa de pelo, y la historia clínica si es que el paciente tiene, sintomatología secundaria a esta, patología. En cuanto al tratamiento, en la oculta, pues, se da, fisioterapia y se da seguimiento porque el paciente puede presentar después problemas musculares y a lo mejor habría que intervenirlo. En cuanto al meningocele, pues, se hace el cierre del defecto y tiene un buen pronóstico. Y en cuanto al meningocele, pues, si se detecta, en útero, pues, se puede hacer una cirugía fetal, sin embargo, pues, es un poco menos accesible. Se puede realizar también la cirugía postnatal, y el paciente, posterior a la cirugía, pues, tiene que tener una rehabilitación. Y otro de los tratamientos también es el shunt